Saludar. Estamos en una serie de Romanos, en la carta de Romanos, muy preciosa, una carta clave en las Escrituras. Y estamos hoy a la altura del capítulo 8, pero hemos venido, sin querer queriendo, haciendo como una serie, una miniserie dentro de Romanos, que tiene que ver con el deseo de la transformación o del cambio que hablábamos hace unas semanas atrás. Todos nosotros cuando venimos al Señor, hay algo que queremos que Él cambie, ¿sí? Que en el camino nos hemos topado con diferentes formas de tratar de hacerlo en nuestras fuerzas y encontramos muchas veces transformación y celebramos eso, pero hay otras veces de la vida en las que uno nota como que uno está pegado, como que está patinando en ciertos elementos, ciertos hábitos de la vida. A través de los capítulos 6, 7 y 8, Pablo nos ha estado ayudando a entender, ¿cierto? La semana antepasada estuvimos viendo por qué es tan difícil cambiar en Romanos 7. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué es que es tan complejo? Y nos dimos cuenta desde las Escrituras que es que el ser humano goza de una condición caída, o más bien no la goza, sino que la sufre, ¿cierto? Sufre de una condición caída, la cual lo hace literalmente esclavo de su pecado. Y Pablo terminaba por allá en el capítulo 7 diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de inmundicia y de muerte? Y celebrábamos que Pablo no preguntaba por cómo es que puedo ser librado, sino quién me librará. Y hacíamos esta claridad de que esa pregunta la hace quien ya se dio cuenta que no tiene lo que se necesita. ¿Listo? Después, la semana pasada, estuvimos en el capítulo 8, entrando a resolver esta pregunta. Bueno, si esa es nuestra condición, entendemos que gracias a Dios la respuesta está en Cristo Jesús. Que ahora sí es posible cambiar, que nosotros no estamos atados a esa esclavitud de antes, que tenemos la posibilidad de cambiar porque en Cristo se hizo una declaración gloriosa. ¿Cuál era? Romanos 8:1. No hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. Que Dios hizo lo que la ley no pudo, y es que enviando a su Hijo, Él cumplió todos los requisitos que la ley tenía sobre nosotros para ser aprobados delante de Dios, y ahora sí, nosotros no solamente somos libres de la condenación, sino también libres de la esclavitud de nuestro pecado. Es una condición nueva de la que gozamos. En el texto del día de hoy, Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 17, vamos a tratar de resolver otra pregunta. Y es, bueno, ¿por qué es tan difícil? Hay una guerra. ¿Cómo es posible el cambio? Solamente por Cristo. Pero ahora, ¿cómo es que eso pasa? ¿Cómo sucede el cambio? Y he titulado esta predicación Santificación, la batalla por una transformación profunda. Ese término de santificación ya lo hemos venido hablando en estos días, porque yo sé que la forma más coloquial que nosotros usamos para referirnos a eso es que nosotros queremos ser transformados por Dios, ¿cierto? Nosotros queremos ser cambiados, transformados por Dios. ¿Pero transformados en qué? El término más acorde para definir lo que Dios se ha propuesto hacer en nosotros a través de su Hijo y de la acción del Espíritu Santo es santificación. Ya lo hemos venido escuchando en la serie, la santificación de Dios, que lo definen como el proceso en el cual el creyente es, ¿cierto? Es, por otra fuerza externa a él, es hecho santo en la práctica, apartado del pecado, pero lo más importante es que cada vez se empieza a parecer más, adivinen a quién, a Cristo Jesús. Eso es el proceso de la santificación. Entonces, santificación no es sentirse una mejor persona o una persona más moral. Santificación es ser apartado para Dios del pecado y ser conformado cada vez más a la imagen de Cristo. Eso es santificación. Entonces, todo eso que admiramos de Jesús cuando leemos los evangelios, eso es lo que Dios quiere ver en ti y en mí al final de la gran historia. Eso es muy bonito, ¿no? Así que tenemos un modelo bastante alto al cual estamos siendo conformados. La santificación aparece en la Confesión de Londres, la Confesión Bautista, que es un documento precioso que
junta doctrinas principales acerca del cristianismo, acerca de la santificación, creo que se les puse ahí en pantalla, dice, capítulo 13, aquellos que son unidos a Cristo y que son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creado en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, estas personas son también santificados aún más, real y personalmente, en virtud de esta muerte y resurrección, por medio de su palabra y su espíritu que habita en ellos. El dominio de todo el cuerpo de pecado es destruido, y los diversos deseos del mismo cuerpo son cada vez más debilitados y mortificados, y ellos son cada vez más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué definición tan bonita, ¿no? Gruesa. Santificación es eso. Esa obra que Dios se ha propuesto hacer a través de su Espíritu con la palabra en nuestra vida para conformarnos a su santidad. Ahora, antes de entrar en nuestro texto, me gustaría mostrarles una imagen de un proceso. Una imagen de un proceso. Díganme si la tienen ahí. ¿Sí? Échenle una miradita. Eso se llama el Ordo Salutis, que es la expresión para referirse a el orden de la salvación. ¿Cómo es que la salvación pasa? ¿Cómo es que nosotros llegamos de estar muertos a completamente vivos y glorificados? ¿Cómo es que éramos enemigos de Dios y cómo es que somos vueltos amigos de Dios? No solamente amigos, sino hijos. Bueno, esto tiene mucho y creo que lo voy a estar mostrando en las predicaciones que vienen porque les va a hacer mucho más sentido. Pero quiero que noten el orden cuando dice regeneración, que es esa acción sobrenatural del Espíritu Santo de Dios en quienes estábamos muertos. No había nada en nosotros que buscara y anhelara a Dios. Pero por algo que sobrenaturalmente Dios hace, de repente uno empieza de la nada a sentir que uno necesita a Dios, que uno lo desea. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo de Dios le empieza a hacer ver a uno cosas que eran completamente normales. Y de repente te empiezas a percatar que eso no está bien y que eso no le agrada a Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? El Espíritu a lo que estaba muerto le da vida y lo regenera, de tal manera que el ser humano ahora, por la acción del Espíritu, es consciente de su condición de pecado delante de Dios y lo apartado que está de él, la regeneración. Cuando una vez sentimos eso, el Espíritu nos impulsa no solamente al arrepentimiento, sino que también nos invita a tomar una decisión. Y es lo que sigue en el proceso de la conversión. Y es cuando el ser humano, cada uno de nosotros, toma una determinación. Yo ya no quiero vivir en esta condición, alejado de Dios. Rindo completamente mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Y no solamente por los escandalosos, sino por la forma en que he vivido mi vida alejado de ti, sin conciencia de Dios. Y me abrazo por la fe a ese sacrificio que tú estás entregando a favor mío en Jesús. La conversión. Iba caminando por un lado y ahora me devuelvo. ¿Listo? Después de eso, en la conversión, pasan dos cosas en simultáneo muy hermosas. La justificación, declarados sin falta, y la adopción, declarados hijos de Dios. Y después de eso, arranca el proceso en el que nosotros vamos a arrancar el día de hoy, la santificación. ¿Listo? En ese orden pasan los sucesos. ¿Por qué quería aclararte esto? Porque muchas veces, mis hermanos y amigos que están aquí, en el deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón, de buscarlo a Él, de acercarnos a Él, de rendirnos a Él,
hay pasos que tú no te puedes saltar. Tú no puedes tratar de santificarte sin antes haber vivido un proceso de contrición y de arrepentimiento genuino en el que tú doblegues tu vida a Jesús. Y eso es una cosa que culturalmente nos pasa mucho. Nos damos cuenta de nuestro pecado y lo que inmediatamente tratamos de hacer es ¿qué? Arreglarnos y ponernos bonitos para Dios, ¿cierto? Inmediatamente. Tratamos de santificarnos en nuestras propias fuerzas. Pero es que eso es imposible. Por eso Pablo decía, no, ¿cómo voy a hacerlo? Sino, ¿quién puede hacerlo? ¿Entienden el punto? Para que tú experimentes la transformación que Dios quiere llevar a cabo en tu vida y que ahora el Espíritu ha puesto en tu corazón ese anhelo de ser conformado más a la imagen y en la voluntad de Dios. Tú necesitas primero una acción sobrenatural del Espíritu que te convence de pecado, que te lleva a rendir tu vida a Cristo, lo manifiestas a través del bautismo y avanzas gozando estos deleites de quien ya es perdonado y quien ya es hijo. Esas dos identidades son claves, centrales, para que tu vida realmente pueda cambiar. Eso es lo que estábamos predicando la semana pasada. Sin esas dos verdades, es imposible el cambio. Ahora, ya que hice esta claridad, vamos a repasar y a meternos en nuestro texto del día de hoy. En Romanos capítulo 8, versículo 4, Pablo terminó con una preciosa declaración de ya no hay condenación. En medio de nuestra miseria, ya no hay culpa por el pecado. Dios ya declaró el fin del dominio del pecado y ahora hemos sido libres para servirle a Él. Es por eso, como vimos en las comunidades misionales, que nosotros ya no lidiamos de la misma manera con nuestro pecado. Ya no intentamos aparentar, ni intentamos cumplir, ni nos escondemos de Dios, sino que recordamos esa declaración. No. Ya he sido perdonado. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Así que no tengo que esconderme, no tengo que aparentar, no tengo que fingir. Yo puedo correr a mi Padre, aún con mi pecado, para arrepentirme delante de Él y recibir su gracia y su perdón, pero también, como veremos hoy, su poder para cambiar. Ahora, Pablo al finalizar del versículo 4 en Romanos, hizo una aclaración, una claridad muy importante. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo hace una claridad que esta libertad de la culpa y de la esclavitud del pecado es para unas personas en particular. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es eso? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? De manera coloquial, cada persona que se ha abrazado por la fe a esa cruz, reconociendo que no es suficiente, pero que Cristo lo es. Eso es estar en Cristo. Describe una posición nueva que la persona tiene como alguien que ha sido absuelto de la culpa por el favor de otro sobre él. Pero también Pablo continúa y amplía una descripción de estas personas. Dice, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme a el Espíritu. La característica de quienes se han unido a Cristo es que empiezan a peripatear, es el término en griego, andar de una manera distinta, que se conducen de acuerdo a, que se conducen conforme a la dirección de otro Señor, o más bien, como veremos, de otro gobierno. ¿A la dirección de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Ahora Pablo va a introducirnos en un tema que lejos de tratar de llevarte otra vez como a la culpa de, ay no, yo estoy todavía como en la carne, yo no soy suficiente, yo no soy capaz. Pablo no está citando esto para que los romanos se sientan culpables. De hecho, vamos a notar que el texto está cargado de mucha esperanza, no de culpa y temor.
Pablo nos va a mostrar cómo es que suceden los cambios profundos en esta nueva vida que nosotros tenemos en Jesús. Especialmente, cómo es que el Espíritu Santo de Dios no solamente te guía y te enseña, sino que también te da poder, un poder sobrenatural para avanzar en tu santificación, con una profunda seguridad de que ahora gozas de una identidad nueva como hijo de Dios. Si leemos en nuestro texto progresivamente y vamos desarrollando algo que en el mapa se los he puesto ahí para quienes toman notas, ¿cómo es que sucede este cambio? Y hay 4 elementos que yo quiero mostrarles a la luz de Romanos 8, que es que, en primer lugar, si tú eres creyente, un seguidor de Cristo, tú necesitas entender cómo opera este nuevo gobierno que entró a tu vida. Segundo, necesitas abrazar esta nueva esperanza que Dios te promete a ti, que estás batallando con el pecado. 3, necesitas enfocarte en la nueva agenda que el Espíritu te trae a la cotidianidad de tu vida. Y 4, es imposible hacerlo sin descansar en esta nueva identidad de la que tú gozas gracias al Espíritu de adopción. Padre, danos la gracia de entrar en tu palabra con expectativa, con ojos abiertos, un corazón dispuesto. Porque todos nosotros, Señor, venimos aquí porque anhelamos eso. Nosotros queremos ser transformados a tu imagen. Queremos cambios en nuestra vida. Nuestra vida grita por cambios. Por empezar a manifestar más la vida de Jesús en cada área y situación, circunstancia que estamos viviendo. Anhelamos, Señor, rendir y menguar más nosotros, para que tú crezcas. Y junto con eso, tu vida, tus frutos, tu deleite, tu gozo, sea parte constante de nuestra vida. Santifícanos, Señor, como es tu buena voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8. Lo primero que tiene que pasar para este cambio es entender cómo opera este nuevo gobierno. Porque, dice Pablo, los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne, no pueden agradar a Dios. Recuerden que en versículo 2 del capítulo 8, Pablo nos introdujo a una nueva realidad que entró en la vida del creyente. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha liberado del dominio del pecado y de la muerte. Ahora, Pablo arranca entonces a hacer una descripción comparativa de cómo luce la vida de un hombre que aún sigue siendo esclavo de su carne. Es decir, que su vida se conduce que su voluntad está sujeta a el dominio de su naturaleza pecaminosa, de su humanidad. ¿Y cómo se ve distinto ahora en esta nueva realidad donde el Espíritu Santo de Dios ha liberado del dominio del pecado y de la muerte? ¿Sí? Veamos este cuadrito, que les puse un cuadrito de comparativo. ¿Qué poder controla? Porque el punto de Pablo es, miren, tienen que entender que hay un gobierno totalmente distinto, que la forma de conducirse, el peripateo, la forma en el que vive, que son dirigidos por, sí es muy claro. Antes era la carne, su naturaleza pecaminosa, tomaba el control de su vida. Pero los que viven conforme al Espíritu, hay otro dominio, otro gobierno, empieza a tomar el control, las riendas de mi vida para dirigirme en unas situaciones totalmente diferentes. ¿Qué nos caracteriza? Pensar.
poner la mente en, ocuparse por, preocuparse por. ¿Cómo se caracteriza quien no ha recibido esta libertad del Espíritu? Que su mente está consumida, fija, ocupada, preocupada constantemente en las cosas de la carne, que en otras cartas de Pablo aclara que son cosas profundamente terrenales, los deseos pecaminosos que nacen del corazón, que eso es lo que rige la agenda de la vida, de quien no ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Quienes siguen viviendo en la carne, es evidente porque viven para sus deleites y sus placeres. Lo único que les importa es lo terrenal. Pero los que viven según el Espíritu, empezamos a notar que ponen su mente, lo que los ocupa, en lo que fijan sus pensamientos, lo que les causa preocupación, son las cosas nuevas que el Espíritu Santo de Dios está trayendo a la vida. Ahora, hay unas claridades que vamos a hacer más abajo. ¿Cuál es su final? Dice Pablo. La mentalidad o la intención, el propósito de estos dos gobiernos tienen destinos totalmente diferentes. ¿Qué produce la carne? ¿A dónde te va a llevar? A la muerte. Y no solamente una muerte física y no solamente una muerte espiritual, lejos de Dios. Sino que, mis hermanos, literalmente, uno cuando deja que la carne gobierne su vida, uno empieza a cosechar eso mismo. Lean por favor Gálatas capítulos 5 y 6. Vas a cosechar eso. Si tú sigues sembrando para la carne, de ella vas a cosechar ¿qué? Muerte y destrucción. Sigue cosechando para tu ego, para tu envidia, para tus deseos egocéntricos. Sigue y vas a cosechar de eso. Destrucción. Relaciones quebradas, finanzas quebradas. Eso siempre se ve, trae fruto, pero no un fruto que deseamos. Pero, ¿cuál es la intención del Espíritu? ¿A dónde es que te quiere llevar el Espíritu Santo de Dios? A que tú tengas ¿qué? Vida y paz. ¿Qué es lo que más anhela uno en esta vida? Entonces, un resumen sencillito. ¿Qué necesitas? Déjate guiar por el Espíritu, porque esa es la agenda que Él tiene para ti. Vida y paz. Pablo llega a una conclusión, y es que, hermanos, la mente puesta en las cosas de la carne siempre va a ser enemiga de Dios. Ni quiere sujetarse, ni puede hacerlo, porque en el fondo de su corazón, aunque tenga todo un montón de palabras y ritos religiosos, en el fondo no quiere la voluntad de Dios en su vida. Entonces, hagamos esa claridad, que no es una persona como atea y resistente necesariamente. Puede ser una persona perfectamente religiosa, pero que vive su vida como bien le parece. Y de eso está llena nuestra ciudad. La religiosidad es muy marcada en nuestra ciudad. Pero una sujeción a la voluntad de Dios, uno no logra ver tanto eso. Entonces, claro, puede haber muchas palabras y ritos y religiosidad. Y por favor, no miren para afuera. También me estoy refiriendo hacia adentro de nuestra iglesia, ¿sí? Pero que yo sé lo que el Espíritu quiere y a mí, porque yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Porque en últimas, yo no anhelo la voluntad de Dios en mi vida. Por esa razón, alguien que no ha sido regenerado por el Espíritu nunca puede agradar a Dios. Es inevitable cuando uno ve esta lista sentir culpa, ¿no? Cuando yo vea los que se dejan guiar por la carne y solo piensan en las cosas de la carne y solo piensan en lo terrenal. Siento que uno como que no se siente tan cómodo con esas descripciones. Porque si uno empieza a escarbarse, uno ve que muchas cosas de su vida son profundamente carnales. Si uno revisa su presupuesto, uno ve para qué vive. Si uno revisa cómo administra su tiempo, sus redes sociales, uno nota para qué vive. Ahora,
quiero hacer una claridad. Aunque tú y yo sintamos culpa, esta lista está comparando personas que no han recibido la regeneración del Espíritu y personas que ahora han recibido la regeneración del Espíritu. Porque, mis hermanos, la santidad o la santificación no se trata de perfección. No se trata de perfección, sino de un creciente odio y aborrecimiento a todo lo que sea pecaminoso y contrario a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. Que uno ya no se siente cómodo pecando. Que uno cada vez más se va dando cuenta como, uy, no, esto sí que embarrada, yo no debía haber dicho eso. No debía haber metido con esta relación. No debía haber comprado esto tan impulsivamente. Si ya uno empieza a incomodarse porque sabe que no está siendo un buen administrador de la gracia de Dios. E inmediatamente, porque digo que no es perfección, sino un odio hacia el pecado. Porque inmediatamente tú no solamente lo reconoces con más rapidez, sino que te arrepientes con más rapidez. Y uno empieza a sentir contrición y un quebrantamiento y un anhelo que te lleva de rodillas a decirle, Señor, perdón. Otra vez me dejé guiar por mi ira, por mis impulsos, por mi vanidad, por mis deseos. Otra vez, Señor, perdón. Porque el Espíritu te regeneró. Ya no puedes pecar con libertad. Hay algo que empieza a estorbarte, entonces no es perfección. Pero ya el creyente, como decía un pastor por ahí, Paul Washer, ya no disfruta del pecado. Lo que antes era como placentero, empieza como a ser insípido, maluco, y hasta uno le coge hastío. Porque el pastor te dijo, eso no lo hacen los cristianos. No, porque el Espíritu te convenció. La santificación no es perfección, sino un corazón que crece en su odio hacia el pecado y en su amor por Dios. De eso se trata. Lo segundo que Pablo nos va a llevar a entender, en primer lugar es eso, entendamos cómo opera este nuevo gobierno. Literalmente, ya no te deja en paz. No te deja en paz. Porque anhela cada vez más lo que Dios anhela. Pero Pablo continúa y nos dice que para que los cambios pasen, necesitamos abrazar también la esperanza en el proceso. Y veamos los versículos 9 al 11. Sin embargo, escuchen esta declaración y seguridad que Pablo les da. Ustedes, mis hermanos, no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús dentro de los muertos habita, mora en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús dentro de los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Pablo marca esa distinción y por eso les decía, el texto no está puesto para que el creyente se sienta culpable, porque de hecho él quiere afirmarles, hermanos, ustedes no son de esos. Ustedes están guiados por el Espíritu. Ustedes ya no están en la carne. Ahora, esa declaración es una declaración que trae como una conciliación al alma atribulada por el pecado. Que dice, sí, santificación no significa perfección. Significa que en mi corazón yo sigo avanzando a detestar lo que Dios detesta y amar lo que Él ama. Y es un proceso que durará toda la vida. Así que yo estoy seguro de que yo ya no vivo en la carne, sino que el Espíritu ha estado tomando control de mi vida y estoy en proceso. Eso ha sido algo muy conciliador para mi propia vida. Estoy en proceso. Estoy avanzando. Él me está haciendo avanzar. Y por su gracia no soy lo mismo que era. Y por su gracia no soy lo mismo que seré.
Ahora Pablo nos dice, para avanzar, nosotros tenemos que abrazar esta nueva esperanza. Y miren, estos versículos tienen unos elementos hermosos, no solamente en la seguridad, sino que junto con la seguridad de tú estás en el Espíritu y no en la carne más, es que el Espíritu te da una esperanza presente. Ya Él te dio vida. Aunque el cuerpo, como Pablo lo escribió en el capítulo 7, sigue batallando con estos hábitos y deseos pecaminosos, esta muerte no prevalecerá, sino que el Espíritu que mora en nosotros nos vivificará. Así que sí, hermanos, uno siente una frustración horrible, y la vamos a ver más adelante en el capítulo 8, de yo no quiero esto. Muchas veces yo no quiero decir lo que digo, ni pensar lo que pienso, ni actuar como actúo. Yo no quiero esto. Y hay una frustración santa que el Espíritu ha traído. Pero Pablo dice, pero tranquilos, que tienes un Espíritu que te da vida desde adentro y te mantiene y te afirma, como dice Gálatas capítulo 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Notan esa belleza? Sí, es frustrante vivir en este cuerpo de pecado, pero es completamente esperanzador recordar que Él ya nos ha dado su Espíritu que nos vivifica. Gracias a Dios, lo que ahora vivimos, lo vivimos no nosotros, sino que lo vivimos en Cristo de una manera muy distinta. Cada batalla, con hábitos pecaminosos que se han pegado a nuestra vida, cada batalla la vivimos con esperanza. La otra esperanza que el texto nos da aquí es que el Espíritu no solamente lo hace ahora, sino que hay una esperanza futura, de que también nos dará vida. Y Pablo describe que el mismo poder, escuchen esto, el mismo poder que levantó a Cristo dentro de los muertos, imagínense qué poder es ese, también le dará vida a nuestros cuerpos mortales junto con Él. El mismo poder. Es la misma oración que Pablo hace por allá en Efesios capítulo 1, al final del capítulo, cuando dice, yo oro, mis hermanos, que ustedes entiendan cuál es el grandioso poder que opera en ustedes, el mismo que levantó a Cristo y lo sentó a la diestra del Padre. Es una cosa sobrenatural que opera en nosotros, y Pablo dice, por favor, ayúdales a entender que es que esto no es de esfuerzos humanos, sino que hay una fuerza sobrenatural, que esa miseria quedó atrás. Ahora el creyente goza de un nuevo poder, que no solamente le da vida día a día, sino que también completará el proceso. Como lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. El cual transformará este cuerpo de nuestro estado de humillación y lo hará en conformidad al estado de su gloria. Esa es una de las promesas más hermosas que nosotros tenemos en la fe. Que un día tú y yo nos veremos al espejo sin pecado. Sin pecado. Mis hermanos, yo no saben cuánto anhelo yo ese día. No para dejar de sentirme culpable, porque ya, gracias al Señor, la culpa se ha ido. Porque ¿qué fue lo que dijo el Señor? Ya no hay condenación, exacto. Entonces la culpa se ha ido. Pero ha sido una frustración de que yo quisiera vivir más para mi Señor. Yo quisiera verme más enfocado en Él, más anhelándolo a Él, servirle con motivos más puros a Él. Pero en el camino me cuesta. Cuando yo esta promesa, que Él va a quitar eso, por fin del todo, eso me da un fresquito. Señor, tú vas a completar la obra en mí. Esto no va a durar para siempre. El Espíritu mismo les dará vida. Ahora, el ojo hábil vio que había un condicional en este texto. ¿Sí lo vieron? Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Es como que, es como que lo frena uno, como que, uy, venga, pues, ¿cómo así? Esa letra menudita, ¿qué fue?
¿Qué es esta claridad que Pablo está haciendo aquí? Hay una salvedad. Mis hermanos, el Espíritu Santo de Dios siempre está en un creyente. Siempre. No se puede pertenecer a Cristo o estar en Cristo sin tener su Espíritu en nosotros. Así que nos levanta la pregunta. Pastor, entonces, ¿cómo puedo estar yo seguro de que sí tengo el Espíritu de Dios? ¿Cierto? Esa es una pregunta que uno naturalmente se hace. Especialmente si yo sigo batallando con tantas cosas. Eso quiere decir que entonces yo no soy de Cristo. Y mis hermanos, yo he tenido innumerables diálogos con muchos de ustedes acerca de esto. Porque yo sé que es una de las cosas que corroe el gozo del Evangelio en nuestro corazón. Que cuando nos vemos con pecado, nosotros decimos, ¿será que yo no conocí al Señor entonces? ¿Será que yo no soy de Cristo? ¿Será que yo realmente no soy salvo? ¿Les ha pasado? ¿O fueron otros con los que hablé? Era en otra iglesia. Ya. Creo que ante eso, nosotros tenemos que recordar la promesa de Jesús en Juan capítulo 14. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos. Pablo sí está haciendo una claridad. Cada hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios. Cada hijo. No hay un hijo sin Espíritu de Dios. Así que sí entra dentro de los hermanos en Roma ese autoexamen que cada uno de nosotros, nos dice el apóstol Pedro, que tenemos que hacer. Examínense si están en la verdadera fe, especialmente en un gremio de tanta religiosidad. Yo sí tengo que examinar mi vida y mirar si he visto esos anhelos cambiando, esos deseos que se están transformando, una vida que va progresando, y no necesariamente que es de la noche a la mañana, blanco o negro, pero que empieza a haber botones de dos cosas que empiezan a crecer: un amor por Dios y un odio por el pecado. Si tú has luchado con esa pregunta, yo quiero darte esa afirmación que Pablo le dice a los hermanos: ustedes ya no están en la carne. Que batallemos no quiere decir que sigamos viviendo en la carne. Pero si yo vivo con liberalidad en mi pecado y solamente experimento culpa, pero estoy amañado y acomodado y añado a mi lista cosas que yo sé que son desagradables a Dios, pero no me importa hacerlas, pues claro, la gran pregunta es: ¿será que el Espíritu no te está incomodando o no está? ¿O no está? Porque, como dice este autor, Paul Washer, la evidencia de la justificación, eso que Cristo hizo, es la obra continua de la santificación por medio del Espíritu Santo. Otra vez, la evidencia de la justificación es la obra continua de la santificación por medio del Espíritu Santo. Déjenme darles una historia. Estuve hace un par de años visitando una iglesia por fuera, y el pastor estaba contando un testimonio de una hermana que llegó muy contenta donde él. Dice: pastor, mi esposo por fin rindió su vida a Cristo y ha empezado a caminar con el Señor. Y este pastor dice: mi hermana, me alegra mucho. Vamos a ver si es verdad. Es cruda la respuesta. Es cruda. Pero es muy real.
Porque mis queridos, sí, constantemente se nos advierte en las Escrituras que uno puede ser engañado. Que uno puede empezar a gozar como en la parábola del sembrador. ¿Recuerdan la parábola del sembrador de Jesús? Que uno puede empezar a disfrutar como algunos frutos del Evangelio. Y cosas vienen y las roban, las queman, las ahogan. Y no cumplen lo que iba a hacer. Entonces sí, uno necesita examinarse. Si mi vida está siendo cambiada por el Señor, especialmente si el pecado me está incomodando. Eso es un síntoma en particular, que no te deja. Y si mi amor por Dios sigue creciendo. Vamos a ver más adelante algunas otras doctrinas como la perseverancia de los santos, en la cual sí admitimos que en esta carrera de la fe muchas veces vamos a entrar en desiertos y muchas veces vamos a ser engañados por nuestro pecado. Y vamos a ser otra vez cautivados por hábitos pecaminosos. Pero créeme, el creyente no peca con libertad. Estos días he estado hablando con algunos hermanos, hijos en la fe, y no están tranquilos. No están en la iglesia, pero no están tranquilos. No pueden. Porque el Espíritu les incomoda. Y la promesa del Señor es que ellos renovarán el arrepentimiento. Y en eso descanso yo. Pero mis hermanos, en este anhelo de cambiar, abrazar la nueva esperanza que Él nos da es esencial para avanzar. Tercero, enfocarnos en la nueva agenda del Espíritu. Veamos los versículos 12 y 13. Así que, eso es un término de conclusión. Hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pablo concluye de una manera preciosa, recordando, mis hermanos, tenemos una deuda. Lo que nosotros decimos cuando alguien hace algo a favor nuestro, o nos ayuda en alguna situación, que uno dice como que tengo una deuda moral con esa persona. ¿Sí se han reflexionado así? Pablo dice, si tú entiendes lo que Dios ha operado en Cristo y cómo es que el Espíritu te está dando vida y te está cambiando desde adentro y te está dando poder para eso, entonces ahora tú tienes una deuda, una nueva obligación. Y esa obligación no es con la carne, sino ¿con quién? Con el Espíritu. Porque mis hermanos, ya no estamos obligados a vivir conforme a nuestra carne. Y aquí la palabra es rica en darnos textos como Juan 8:36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son realmente libres. 2 Corintios 3:16. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, le es quitado como un velo de los ojos. Y ahora el Señor, que es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, adivinen qué hay. Libertad. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor que es el Espíritu. Ya no estamos más atados a eso. Ya Dios ha empezado una operación sobrenatural en tu vida, en la cual te está cambiando desde adentro y te está dando los recursos que necesitas para ello. Pero, hace una claridad. Mis hermanos, si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Porque recuerden, la presencia de esta vocecita interna que jala para otro lado no se ha ido. La presencia de la carne y de su poder no ha sido aniquilada. Sí, su esclavitud sobre nosotros, pero su presencia continúa. Y Pablo advierte a los creyentes, si ustedes viven conforme a la carne, van a cosechar de ella lo que ella trae, muerte. Un día estaba en una de esas
batallas campales en la maduración de un matrimonio, vamos a ponerla bonita, ¿cierto? Por no decir que estábamos agarrados en la casa, ¿cierto? Es más fácil. Y yo recuerdo cuando el Señor trajo este texto a mi vida, yo me llené de motivos y me puse furioso. Así que entré en la guerra del silencio. Por una semana. Sí, estaba indignado. Estaba indignado. Una semana. Y claro, empieza internamente el diálogo. Se uno alega internamente. No, pero es que, ¿cómo se hace? Y entonces yo, pero es que no voy. Todos son motivos, todos motivos. Y eso ¿Alimenta a quién? ¿A mi espíritu? No, a mi carne, claro. A esa que es orgullosa, esa que quiere ser reconocida, esa que quiere que le den su lugar, esa que quiere tener autoridad. Esa. Y claro, pues obviamente, alimentando eso, empecé a cosechar eso. Así que el ambiente de la casa, que normalmente es festivo y con alegría y risa y música, parecía un cementerio. Y una noche me fui al balcón a orar y el Espíritu trae esta certeza. Y la trajo en forma de pregunta. Jonathan, ¿qué estás cosechando? No, Señor, eso es evidente. Muerte y destrucción. Estoy al borde de acabar mi matrimonio. ¿Para quién estás sembrando? Señor, es que, no, ¿para quién estás sembrando? Pero es que ya, ¿para quién estás sembrando? De ella vas a cosechar destrucción. Así que el texto es clave para entender que esto es una lucha constante. Y me pongo como el ejemplo para que vean no solamente que es de carne y hueso, sino para materializar cómo cotidianamente tú como yo siempre estás en esa batalla. Y siempre estás con la lucha de quién va a tomar el control de tu vida y de tus decisiones, de tus palabritas, de tu mirada, de tus pensamientos. ¿Quién la está tomando? Porque el fruto lo vas a ver más adelante, pero siempre algo está tomando el control de tu mente. O la toma la carne o la toma el espíritu. Hay un libro muy famoso, como en 1600 algo, que escribió John Owen, que se llama La mortificación del pecado. La mortificación del pecado. Básicamente el libro es de este versículo. Y la premisa del libro es esta. Dale muerte al pecado. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Eso es espectacular. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Y no solamente a ti, sino alrededor tuyo. Y eso es lo que Pablo advierte a los hermanos. El Espíritu, recuerden, está dando un nuevo poder, pero trae una nueva agenda. Una agenda para ti y para mí. Hacer morir el pecado en nosotros. Si no lo matas, te matará. Y quiero darles un resumen sencillito de algunos principios extraídos del libro de John Owen. Primero, para esta guerra y esta batalla que tenemos cotidianamente, casi cada milisegundo tomamos decisiones por eso. ¿Cómo es que podemos sortear esta pelea? Primero, dice él, reconoce la gravedad del pecado, no lo excuses, no lo minimices, ¿cierto? El pecado siempre busca matar, por eso tienes que hacerlo morir. El pecado es grave, el pecado es horrible,
Y donde entra, lo que coge, lo que toca, sobre lo que toma control, siempre se vuelve un desastre. Y se lo digo no solamente por mi vida, sino por la triste historia de ver en muchos, a lo largo de los años, una pequeña decisión, el alcance que tiene. Segundo, examina tu corazón con honestidad. Identifica cuáles son los pecados que suelen ser dominantes sobre tu vida. ¿Qué cosas tú sientes como que en verdad te sobrepasan, sobre las cuales tiene más control tu carne? Y la pregunta que yo quisiera hacerte detrás de él, dice Owen, es: ¿cuáles son los deseos que están alimentando esos pecados? ¿Qué circunstancias los están disparando? ¿Cierto? Para que tú identifiques cómo es que la batalla y armes estrategia en contra de. Tercero, nunca esperes que el pecado muera solo. El pecado no se va a debilitar, no muere por negligencia, ¿cierto? El pecado hay que hacerlo morir. Y mis hermanos, yo quisiera animarlos a algo. El pecado necesita ser matado a través de tratamiento. Necesitas entender qué es lo que te está llevando a pecar. En lo que sea que tú, cuando te digo esa palabra, lo conectas. Acciones, pensamientos, reacciones, lo que ves, lo que tocas, cómo administras plata, cómo tienes tus relaciones sentimentales. Es decir, el pecado no se va a ir solo. Y de hecho, si tú oras, ay Señor, líbrame de la mentira, por favor, que yo no sea más mentiroso, yo que ya no me enoje más, Señor, que yo sea más generoso, Señor, que yo no sea tan egocéntrico, tan envidioso, Señor. Es decir, muchas veces pensamos que solamente la oración, pidiendo al Señor que remueva eso, es lo que va a quitar el pecado. Y a veces uno se enoja hasta con el Señor, porque si ves que usted no me está ayudando, en última no es culpa mía, es culpa suya. Eso pasa desde el Edén, ¿no? El pecado no va a morir solo. Tienes que emprender una batalla contra él. Cuarto, alimenta tu odio hacia el pecado. Mis hermanos, recuerden, eso tiene poderes nucleares para acabar con lo que sea. Así que cualquier cosita pequeñita que tú huelas, como que, uy, yo sé que esto me huele como a carne. Esto me huele, yo les digo a los hombres muchos, yo empecé a oler y decía, esto es pecaminoso. Esto que estoy sintiendo, esto que estoy pensando, esto que estoy hablando, ya, ¿por qué? Porque es que tengo un poder nuevo adentro, que me va advirtiendo y prendiendo alertas, tan. Entonces, claro, yo necesito alimentar esa fobia, ese odio hacia el pecado, empezando a contemplar más y más la santidad de Dios. Especialmente, algo que me hace odiar mucho al pecado, dice Owen, y también este pastor Tim Keller, es contemplar la cruz. Porque cuando miramos hacia Jesús, entendemos lo que costó ser perdonados del pecado. Así que sabemos que no es una cosa, una limonadita de mango. Es una cosa muy compleja, horrible, que Dios detesta tanto y que es grave, tan grave, que tuvo que ser enviado a su Hijo para salvarnos. Así que aborrece el pecado. Quinto, busca la raíz del pecado, no solamente sus frutos. ¿Qué es lo que te hace mentir? ¿Qué es lo que te hace envidiar? ¿Qué es lo que te hace codiciar? ¿Qué es lo que te hace ser lujurioso? ¿Qué es? Porque, mis hermanos, uno siempre trata de atacar de arriba, la raíz, al fruto, pero hay una raíz debajo. Hay una raíz debajo. Para quienes quieren investigar, porque creo que de pronto va a ser un curso dentro de la iglesia, busquen la dinámica del fruto a la raíz. Un ejercicio que te puede guiar a, ¿verdad?, ¿de dónde es que viene esto? Te puede guiar de una manera introspectiva a hacerlo. Sexto, aplica la obra de Cristo a tu corazón. Recuerda que la mortificación del pecado no es un esfuerzo humano ni una disciplina vacía, sino que en últimas es aplicar esa verdad de que Él entregó su vida para salvarme, que ahora soy suyo, que Él me rescató del dominio de la muerte y de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo en luz, que Él quiere darme vida y esperanza. Aplica el Evangelio en tu vida. No trates solamente el pecado como un acto moral, como que quieres ser una mejor persona, una mejor versión de ti mismo. 7.
Dependo del Espíritu Santo y no de tu fuerza. Recuerda lo que está diciendo Pablo. Si por el Espíritu haces morir. Entonces, ¿qué necesitas para matar al pecado? Necesitas el Espíritu Santo de Dios. No lo puedes hacer solo. Eso necesita una fuerza sobrenatural del Señor. Por eso, el último consejo de Owen: busca prácticas, medidas, disciplinas que te ayuden no solamente a evitar el pecado, sino que fortalezca tu corazón en una sensibilidad por el Señor a través del estudio de la palabra, de la oración, de la comunión con tus hermanos, en las comunidades misionales, dominicalmente, en los bazares, en cualquier cosa, para cambiar un bombillo. Vivan juntos y anímense juntos en la fe. Desarrolla hábitos sanos en tu vida que desplacen eso. Y literalmente, arma estrategias que tú sabes que van directamente en contra de eso que tu otro yo quiere hacer. Y vas a notar en el camino que lo que tú estás matando no es el pecado, sino que estás haciéndote morir a ti mismo. Por eso es que eso necesita un poder sobrenatural, porque va a ir directamente en contra de muchas cosas que tu corazón anhela y desea. Yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero que se me respete, yo no quiero perdonar. Literalmente va en contra, te va a hacer morir a ti mismo para aprender a vivir para el Señor. Pero si el grano de trigo no cae a tierra y muere, dice Jesús, no produce fruto. Pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. Quien quiera ser mi seguidor, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz y sígame, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer? Despreciar su vida y aprender a vivirla para Él. Por eso matar el pecado es matarse a uno mismo para aprender a vivir para el Señor. Por último, tengo la tentación de dejarlo como una prédica aparte, pero versículos 14 al 17 entregan una preciosa esperanza. Versículo 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: papito, papá, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Por qué, en medio de un contexto de la transformación nuestra, de la santificación, que nos advierte de las naturalezas que batallan, los gobiernos, que nos muestran la nueva agenda, que nos dan esperanza, por qué Pablo termina dejando esta cuota de identidad? Porque, mis hermanos, nosotros cambiamos apoyados en nuestra nueva identidad. Una nueva identidad como hijos de Dios. Una en la que nosotros ya no tenemos miedo. Nosotros ya no le obedecemos a Dios por temor, por susto. Nosotros le obedecemos al Señor porque Él nos ama. Esa es una seguridad en nuestra vida. Ya no tenemos más esa esclavitud, como quien se relaciona con alguien que lo tiene esclavizado y que lo está fustigando. Esa no es nuestra relación con el Señor. Nuestra relación ahora es como el niño que se acerca a decirle: papá, papá, ¿me ayudas? Papá. Es la relación más cercana que alguien puede disfrutar. Papito, llamamos ahora a Dios. Una condición que no cambia, porque ya nos adoptó como hijos.
Y el Espíritu Santo hace algo sobrenatural en la vida de cada creyente. A veces toma tiempo, lo veíamos en la escuela de formación, a veces toma tiempo. Pero si hay algo muy hermoso, que a medida que pasan los años, tú vas a sentir en tu corazón un arraigo, un peso de seguridad de que de aquí, de Cristo, nada ni nadie te mueve, que eres suyo completamente, que eres hijo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En ese proceso de santificación y de transformación de nuestra vida, una clave central que tú tienes que tener es que nunca te vas a ir de casa. Ahora ya eres parte de la familia de Dios, ahora ya eres un hijo amado del Señor y desde ahí es que peleas, como he hablado con mis hijos. Mira, podemos agarrarnos y podemos pelearnos y puedo disciplinarte y te puedo enseñar, pero nunca vas a dejar de ser mi hija, nunca vas a dejar de ser mi hijo. Eso nada lo cambia. Nada. Y claro, puede haber momentos en que me toca disciplinarte para tu bien, para tu provecho, para que crezcas, pero eso no dice que yo no te amo. De hecho, muestra cuánto te amo y cuánto me importas. ¿Me entienden por qué es tan importante en nuestra transformación y santificación tener esa seguridad? Porque si no, estaremos siempre pisando huevos con Dios. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero Pablo termina con esa condición: si en verdad padecemos con Él. Y bueno, eso lo vamos a desarrollar más la otra semana. Por ahora, una de las cosas que Pablo deja muy claro en estas condiciones, esos condicionales, es que esta no va a ser una carrera fácil. Y de hecho, cuando habla de tu lucha contra el pecado, mira cómo lo cierra: si padeces con Él. Porque Él entiende que la lucha contra el pecado, la lucha por nuestra santificación, es eso. Es una lucha difícil, compleja. Pero quisiera terminar con un versículo que para mí ha sido muy esperanzador, especialmente cuando llegan esos momentos en la vida en los que estás cansado, estás cargado o estás ya frustrado. Es como que, ¿por qué no salgo de aquí? Hebreos 12, creo que lo tienen por ahí en pantalla. Hebreos 12, del 1 al 4. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, el que la comenzó y el que la va a consumar, el que inició y el que la va a terminar. Ponga los ojos ahí. En esta carrera contra el pecado, pon los ojos en Jesús, con paciencia, y avanza. Puesto los ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo. ¿Para qué? Para que no se cansen. ¿En qué? En su guerra contra el pecado. Mira a Jesús para que no te canses, ni tampoco se desanime tu corazón, porque todavía en la lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre, le dice el escritor a los hebreos. Así que, mis hermanos, tenemos una enorme esperanza. Hay un nuevo gobierno en nuestra vida, una enorme esperanza que nos vivificará aquí en el presente y en el futuro. Nos da una agenda que literalmente nos involucra en hacer morir por la acción del Espíritu, pero Él nos moviliza a acabar con esas cosas y nos lleva a descansar, que en últimas esta identidad nada la cambiará. Sin embargo, este camino de la santificación va a ser un camino difícil. Entiéndelo.
Luchar contra tu pecado no va a ser fácil. Pero lo que el Señor ha asegurado es que va a estar contigo y va a estar para ti y te va a dar todos los recursos y te va a enseñar, porque Él quiere tu vida. Él quiere restaurar tu relación matrimonial, la relación con tus hijos. Él quiere aún restaurar cosas tan sencillas como tus finanzas. Él quiere restaurar tu vida y que tú vivas el gozo y la plenitud que da el vivir para Él. Pero ese camino de morir va a ser costoso, muy costoso. Pero créeme, vale la pena. Aprende a morir para seguirlo a Él. Aprende a morir para vivir para Él. Ahí está todo el bien y la bondad que el Señor tiene para ti. Y cuando lo hagas, como dice más adelante Romanos, vas a probar que la voluntad de Dios siempre, siempre donde sea que te dirija, lo que sea que te pida, lo que sea que te restrinja, es buena, agradable y perfecta para ti. El Señor nos bendiga.